Vamos a tratar un tema que tiene su controversia según los aspectos, pero yo creo que lo mejor para evitar esas controversias y esos malos entendidos, lo mejor es conocer la realidad. Y para ello contamos con la presencia de doña Concha Gómez Cadenas, que es enfermera del Centro de Salud de Villel, Teruel, es presidenta del Comité de Ética y Asistencial del sector de Teruel, profesora de Ética y Legislación en la Escuela de Enfermería de Teruel, y con la doctora doña Teresa Lainez Lorente, médico de familia del Centro de Salud de Sarrión, en Teruel también, vicepresidenta y vocal de Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Teruel. Y por ello están aquí hoy Concha y Teresa, que nos van a comentar la planificación compartida de la atención, voluntades anticipadas en el contexto de la eutanasia. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Comenzaremos contando lo que son los términos relacionados con el final de vida. Luego pasaremos a contar la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la famosa LORE. Y luego pasaremos también a hablar de aquí se llama instrucciones previas o documento de voluntades anticipadas y planificación compartida de la atención. Bueno, entonces comenzamos por los términos relacionados con eutanasia. Primero vamos a entendernos, vamos a utilizar las mismas palabras y que sepamos cuando utilizamos una palabra a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues la eutanasia es una palabra complicada, es una palabra que además, como nos cuesta trabajo entenderla, le hemos aplicado un montón de adjetivos. Eutanasia involuntaria, voluntaria, contravoluntaria, activa, pasiva, coactiva, directa, indirecta. Además se le añaden otras palabras, neologismos como cacotanasia, ortotanasia, adistanasia. Hay otros escenarios clínicos de final de vida similares, como el suicidio asistido, el rechazo al tratamiento, la sedación terminal, el homicidio, la sedación paliativa, la criptotanasia, la orden de no reanimación, la adecuación, la limitación de terapias de soporte vital, el homicidio compasivo. Como veis, un lío considerable. Entonces vamos a intentar aclarar un poquito todo este lío. Vamos a leer 6 casos. Cuando terminemos el caso, os vamos a dar 2 segundos, no podemos dar más tiempo, para que penséis, no vamos a ir a la primera diapositiva, si no nos da tiempo, para que os quedéis con esta diapositiva en la retina, con todo este lío de palabras, y que penséis a ese escenario clínico de final de vida, ¿qué nombre le pondrías? Y luego nosotros vamos a aclarar qué es y vamos a intentar tener los términos claros para poder luego avanzar. Un hombre de 66 años con un cáncer de pulmón avanzado, con muy mala respuesta al tratamiento. Es un paciente que está en situación terminal, conoce perfectamente su diagnóstico y su pronóstico, tiene un control aceptable del dolor, una intensa experiencia de sufrimiento que no ha mejorado a pesar de todo el tratamiento psicoterapéutico, farmacológico y de apoyo espiritual. En este último mes ha solicitado de forma reiterada al médico que le atiende que le ponga una medicación para terminar con su vida, porque no quiere continuar así y prefiere morir ya. El médico ha confrontado en cada ocasión al paciente para ayudarle a aclarar la autenticidad de su petición. También ha evaluado su grado de capacidad, que es adecuado. Le sugiere que hable con su familia al respecto. El paciente lo rechaza y le pide la más estricta confidencialidad. Finalmente accede a su petición y unos días después, tras revisar de nuevo si el paciente está seguro de sus deseos, le administra por vía intravenosa una medicación para sedarlo y otra que le produce la muerte por parada cardiorrespiratoria de forma inmediata. Pensar un segundo de esa diapositiva, ¿qué nombre le pondríais? Aviso que los 6 casos son 6 casos que terminan con muerte. Vamos a hablar de este tema. Esto es una eutanasia. Es el concepto de eutanasia. Luego veremos la definición que se da de eutanasia en nuestra ley y cómo es ese procedimiento. Pero el concepto de eutanasia es exactamente esto. La eutanasia en Aragón ya venía descrita en una ley, que es la ley que llamábamos de muerte digna, la ley 10/2011,
Y ahí se decía que la eutanasia, aunque en ese momento no estaba permitido, se describía muy bien. Es aquellas actuaciones que producen la muerte de forma directa e intencionada. Directa quiere decir con relación causa-efecto, mediante una relación causa-efecto única e inmediata. Es decir, que seguido a una actuación se produce la muerte del paciente. Se produce la muerte a petición expresa, reiterada e informada de los pacientes en situación de capacidad. Situación de capacidad quiere decir que son conscientes, conocedores, informados, capaces para tomar esa decisión. En un contexto de sufrimiento, y esto es muy importante, la eutanasia no es café para todos, es contexto de sufrimiento, en un contexto de enfermedad incurable que el paciente experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigada por otros medios como los cuidados paliativos. Y se produce por los profesionales sanitarios con los que tiene una relación significativa. Esta es la definición, que es una definición bastante adecuada para lo que es la eutanasia. Luego hablaremos más de ella cuando lleguemos a la ley. De momento lo que me interesa es el concepto de eutanasia. Lo más importante de esta charla está aquí y en la última diapositiva, de estos primeros minutos. La eutanasia, hay que tener una idea clara, siempre es activa, directa y voluntaria. Vamos a jugar con eso, que sea activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria. Y eso nos va a dar la clave para diferenciar los escenarios, las diferentes situaciones. La eutanasia siempre es activa, mediante un acto que hace un profesional, directa, es decir, hay una causa-efecto directa, seguida, inmediata, y voluntaria, importantísimo. El paciente lo solicita de manera voluntaria. Ya tenemos el primer escenario, vamos con el segundo. Bueno, en este caso es un hombre de 73 años con insuficiencia renal. Hace 20 años le operaron, pero tuvo un rechazo de riñón. Actualmente en hemodiálisis y ya no es candidato a trasplante. Presenta además una cardiopatía no muy grave. La calidad de vida es aceptable, su actividad física está muy limitada. Tiene un buen soporte familiar. Acude a urgencias por un cuadro de sepsis con muy mal estado general. Ingresa en la UCI y precisa respiración mecánica. La familia dice que se haga todo lo que se pueda, pero que tampoco le haga sufrir necesariamente. Las primeras 48 horas evoluciona y llega a estabilidad hemodinámica y respiratoria, pero a costa de mantenerlo con unas medidas de soporte vital y sedación profunda. La sepsis se controla, pero no se puede retirar la ventilación mecánica ni el tratamiento de soporte. Informan a la familia de la mala evolución por una insuficiencia respiratoria y cardíaca. A las semanas su estado es el mismo. Se reevalúa en sesión clínica de todo el equipo y se decide plantear a la familia la retirada de las medidas de soporte vital porque su situación no tiene retorno, lo cual la familia acepta. Se retira la ventilación vasoactiva y se desconecta de la ventilación mecánica. El paciente fallece. Para explicar esta situación, primero hay que entender qué es una medida o un tratamiento de soporte vital. Un tratamiento de soporte vital son estas medidas, estos tratamientos que se ponen, que no tienen intención curativa. Son unas medidas que solamente tienen como intención mantener las constantes vitales, es decir, mantener a la persona viva, pero no van a curar el proceso, no van a curar la enfermedad, no son terapéuticas, es decir, no curan pero sí mantienen con vida, de tal forma que a lo mejor luego con otras actuaciones se puede mantener vivo, pero esa medida no es curativa. Esto es lo que se hace normalmente en las UCIs. Muchas veces pues los respiradores no van a curar la enfermedad que pueda tener el paciente de pulmones o lo que sea. Hay otro tipo de medidas de terapia de soporte vital que no voy a explicar, pero lo importante es entender eso, que además estas medidas pueden tener beneficios, pero también tienen muchos riesgos y que además pueden causar daños, suelen ser muy costosas. Y además es muy importante por parte de los profesionales sanitarios entender que hay algunas medidas que son fútiles. ¿Fútiles qué quiere decir? No quiere decir que sean inútiles. Una medida fútil es una medida que, como decimos aquí, es inútil clínicamente, no va a solucionar la enfermedad aunque mantenga con vida. Hay determinados momentos que estas medidas se deben de retirar o no deben de instaurarse. Considerar que una medida es fútil y considerar que hay que retirarla es una decisión muy difícil, pero que sea difícil no es una decisión que haya que evitar. Esa decisión pertenece al médico, es el médico el que decide si ese tratamiento es fútil o no es fútil. Y es una buena práctica, a pesar de que pueda ser doloroso, hacer una retirada
de terapia de soporte vital cuando la situación no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Pues porque a veces cuando no se hace una adecuación nos podemos encontrar con una situación de encarnizamiento. Si buscáis encarnizamiento en Internet podéis encontrar esta situación. Creo que los que estamos aquí reconocéis. Esto fue cuando falleció Francisco Franco, que estuvo varios días en estado de muerte cerebral conectado a todo este tipo de terapias. ¿Qué pasa? Que no todo lo técnicamente posible es éticamente adecuado. No tenemos que utilizarlo todo. Hay momentos en los que es mejor retirar o no poner determinadas medidas. Las medidas, lo que hagamos tiene que ser proporcional al resultado que esperemos. Por lo tanto, cuando no hacemos una adecuación, caemos o bien en una obstinación, que es una manera de decirlo más suave, o en un encarnizamiento, porque podemos hacer mucho daño no dejando a la gente terminar cuando ya no tiene curación posible. Por lo tanto, este escenario que hemos visto era una limitación de esfuerzo terapéutico, que también se llama limitación de terapias de soporte vital. ¿Y qué pasaba? Que de manera pasiva, por quitar un tratamiento, por quitar un respirador, por limitar unas medidas de soporte vital, y de manera involuntaria, porque el paciente no lo solicita, es el médico el que decide que ese tratamiento no sirve, se produce la muerte. ¿Qué ha pasado? Que se ha confundido la limitación de esfuerzo terapéutico con la eutanasia pasiva involuntaria. Ya hemos dicho que si la eutanasia siempre es activa, directa y voluntaria, si es pasiva y es involuntaria, no es eutanasia. Vamos con el tercer caso. Bueno, el tercer caso es un hombre de 54 años que en consulta para programar operación de vesícula rechaza que le puedan realizar una transfusión sanguínea, ya que él y su familia son testigos de Jehová. El cirujano explica y minimiza los riesgos, pero el paciente insiste en su rechazo. El cirujano le dice que tiene que hablar con el anestesista para ver si acepta realizar la operación asumiendo esta situación. 2 semanas más tarde, el cirujano comenta al paciente el acuerdo del servicio de anestesia en la realización de la intervención, pero le pide que firme un formulario escrito específico de rechazo de transfusión sanguínea. El paciente accede a ello y comenta que su familia está de acuerdo. La cirugía se realiza un mes más tarde. Durante la intervención hay una complicación hemorrágica con un shock hipovolémico. Se traslada a la UCI para tratar de remontar el cuadro, pero finalmente el paciente fallece a los 6 días. Siguiendo sus deseos, en ningún momento se utiliza sangre o hemoderivados para su tratamiento. Este escenario también termina con la vida de la persona, al final fallece. Esto es una situación de rechazo del tratamiento. Mirad, el rechazo del tratamiento está recogido en una ley que llamamos Ley Básica de Autonomía del Paciente de 2002. Hace ya 20 años que se sabe que una persona capaz, bien informada y competente, es decir, en su sano juicio, puede rechazar o no dar el consentimiento a cualquier actuación, y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo incluso una vez que ha empezado la actuación, ¿vale? El rechazo tiene que ser individual y no colectivo. A veces con los testigos de Jehová se ha podido llegar a confusión que por ser testigo de Jehová directamente rechazas. No, tiene que ser individual y hacerlo de manera personal. ¿Qué pasa? Que el rechazo del tratamiento, la decisión es del paciente. Aquí el que decide si continúa no es el médico, es el paciente, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? Que de manera pasiva, por no tener un tratamiento, por no ponerle una transfusión, pero de manera voluntaria, el paciente fallece. Se ha confundido el rechazo al tratamiento con eutanasia pasiva voluntaria. No lo es. Hay una cosa así que me digo que en el rechazo la decisión es del paciente, y en la adecuación la decisión es del médico. Hombre, esto es así, pero tan así, decimos que tengamos cuidado porque durante mucho tiempo las decisiones las han tomado totalmente los médicos, los sanitarios, y a los pacientes ni se les preguntaba. No pasemos de un modelo paternalista en el que al paciente ni se le preguntaba a un modelo autonomista en que el paciente decide por sí solo, libremente y sin que le den mayores explicaciones cualquier cosa. Se trata, y a eso venimos, de dialogar, de hablar, de comunicarse, de tomar las decisiones entre los dos. Aunque sea al final la decisión de la adecuación del médico,
lógicamente tendrá que hablarlo con la familia, tendrá que intentar ese acuerdo. Caso 4. Este es un hombre de 46 años con una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica de rápida evolución. Soltero, vive con unos tíos. Tiene un apoyo social adecuado, actualmente con deterioro neurológico bastante severo. Tiene movilidad de brazos, pero no así en extremidades inferiores. Deambula en silla de ruedas y necesita ayuda para la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria. Está preocupado por lo rápido que está empeorando. Plantea a su médico que desearía tener medicación para poder terminar cuando perciba como intolerable la falta de control sobre su cuerpo. El médico da apoyo emocional y evalúa su capacidad. Comprueba que no está deprimido. Un mes más tarde le facilita los fármacos necesarios y pasados 18 días el paciente le llama y le pide que le ayude porque él no puede y desearía no estar solo en el último momento. El médico acude a domicilio, le ayuda y acompaña. El paciente ingiere por sí solo libremente los fármacos y fallece. Este es otro escenario diferente, si os dais cuenta, y se trata de un suicidio médicamente asistido. La única diferencia que hay aquí es que la última decisión, el último momento, lo toma el paciente. Esta es María José Carrasco, fue un caso muy conocido hace un par de años, que el familiar, realmente este era un caso de suicidio asistido, no médicamente asistido, porque el que le asistió no era un médico, sino su familia. La única diferencia que hay entre la eutanasia y el suicidio asistido es el papel que tienen los sanitarios. En la eutanasia, el profesional sanitario, el médico o la enfermera, es el que administra el fármaco. En el suicidio facilita, es el familiar el que se lo toma. Ambos son muertes médicamente asistidas. Vamos con el penúltimo caso que hemos empezado con mucha intensidad. Mujer de 66 años con un cáncer de mama en estadio 4, con múltiples metástasis hepáticas y óseas. Situación terminal. Está atendida por el ESAD. El ESAD es el equipo de soporte de atención domiciliaria. Con buen control de síntomas. Está bien informada de su enfermedad y es consciente de que su pronóstico es muy malo a corto plazo. Comenta al equipo que le atiende que le angustia mucho el momento de morirse, que le da mucho miedo. Los profesionales le ofrecen la posibilidad de la sedación paliativa cuando se acerquen los últimos momentos. Le explican las ventajas y los inconvenientes de esa terapia, incluyendo la posibilidad de que este tratamiento acelere la muerte. La paciente y su familia están de acuerdo. 2 semanas más tarde, la paciente presenta signos de insuficiencia hepática y renal. El ESAD se traslada al domicilio de la paciente. Aún está consciente, pero muy angustiada porque percibe que se acerca el final. Solicita ser sedada. Los profesionales del ESAD proceden a realizarla y la paciente fallece a las 24 horas. Esto es un caso de sedación paliativa. Esto es algo que practican muchas veces o las veces necesarias los profesionales del ESAD. Y una sedación paliativa simplemente es sedar o dormir a una persona lo suficiente, ni más ni menos, lo que sea necesario para controlar un síntoma. Para controlar un síntoma que llamamos incoercible, un síntoma refractario, es decir, un síntoma que con las medidas que tenemos, con las medidas ordinarias, no lo podemos controlar. Normalmente pensamos en el dolor, pero puede ser el dolor, la disnea, a veces el hipo. Es un síntoma que estás en una situación que no puedes controlar de ninguna manera. Y lo que se hace es dormir a esa persona, ¿cómo? Con la dosis ajustada, no una dosis, como dice compañero, no se duerme con katana, no se duerme no, lo justo y necesario, la dosis necesaria. Incluso hay sedaciones intermitentes que se puede despertar al paciente. Pero ¿qué pasa? Que en una situación delicada, cuando se seda a una persona, se sabe que puede haber un efecto secundario, un efecto no deseado, y es que se puede adelantar la muerte. No que se vaya a producir inmediatamente, a veces puede pasar, pero se sabe cuando alguien se seda, normalmente suelen vivir unas 48, 72 horas. Esto se sabe, que se puede adelantar la muerte y se debe de comentar a la familia, se le debe de decir y se debe pedir el consentimiento de esa persona y, si no es posible, de la familia. ¿Qué ha pasado con la sedación? Pues que se ha confundido también con la eutanasia. Y hay muchas diferencias. Mirad, hay diferencias en el objetivo. La sedación, el objetivo es mejorar ese síntoma refractario. En la eutanasia es poner fin a la vida del paciente. En el procedimiento en la sedación es una dosis ajustada, no más. En la eutanasia es una dosis letal, muchas veces más.
Y en el resultado en la sedación es el alivio del sufrimiento, y en la eutanasia es una muerte rápida, aunque esa muerte alivia el sufrimiento, ese no era el resultado que esperábamos. Es verdad que ese resultado se admite por el principio de doble efecto. Es algo que no queremos, pero que lo admitimos porque queremos conseguir algo mejor, que es aliviar ese sufrimiento. Vamos con el último caso. Bueno, el último caso es una mujer de 83 años con una enfermedad de Alzheimer muy avanzada. Su situación es terminal. Está encamada, dormitando la mayor parte del tiempo, no habla, no reconoce, alimentada por una sonda nasogástrica, imposibilidad de comunicarse con la paciente. Sus familiares, hijo e hija, opinan que está sufriendo mucho y que, conociendo a su madre, creen que no habría deseado seguir viviendo en esas condiciones. Por ello afirman que lo mejor es ayudarla a morir. Así lo hace saber al médico de la residencia geriátrica donde vive. El médico del centro piensa que la paciente fallecerá pronto. Consulta el registro de voluntades anticipadas y comprueba que la paciente no lo ha realizado. 3 semanas más tarde, la paciente sigue viva y, ante la insistencia de los familiares, procede a administrarle por vía intravenosa una medicación para sedarla, y al poco rato otra que le produce la muerte por parada cardiorrespiratoria de forma inmediata. Este caso no es una eutanasia, este caso es un caso de homicidio. Es un caso de homicidio porque no tenemos la voluntariedad expresa, no tenemos la seguridad de que esta persona, por mucho que la familia crea que no lo desearía, no lo ha dejado en un documento de instrucciones previas, no podemos facilitarle la muerte, y es un homicidio compasivo posiblemente. Con estas ideas ya tenemos claro que si la eutanasia siempre es activa, directa y voluntaria, ¿qué es lo que pasa? Para terminar y para cerrar los conceptos, cuando hablábamos de eutanasia pasiva, hablábamos de rechazo a tratamiento o de limitación de esfuerzo terapéutico, pero no hablábamos de eutanasia. Cuando hablábamos de eutanasia indirecta, hablábamos de sedación paliativa, y cuando hablábamos de eutanasia involuntaria, hablábamos de homicidio. Por lo tanto, evitemos los adjetivos, hablemos solo de eutanasia y tengamos claro que siempre es activa, directa y voluntaria, y por lo menos nos entenderemos con los conceptos. Con esto terminamos esta primera parte y empezamos con la segunda, porque es que hemos preparado muchas cosas. Bueno, yo os voy a explicar la famosa LORE, pero la vamos a resumir, ¿vale? Antes en el colegio de médicos pues hemos sido un poco más extensas, pero bueno, la vamos a resumir con cosas principales para que todos podamos conocer, ¿vale? La famosa LORE pues es la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Bueno, sabéis que esta ley fue publicada en el BOE con fecha 24 de marzo del año de 2021 y entró en vigor 3 meses más tarde. Entró en vigor en España el 25 de junio del 2021. Esta ley, todos sabéis que ha sido una ley que ha generado mucha controversia, pues problemas a nivel sanitarios, a nivel de la población general. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de ella. Entonces, vamos a ver cómo está el resto de los países. España, cuando regularizó este derecho del paciente, fue el 5º país. Esto comenzó en el año 2002, cuando Holanda fue el primer país que legalizó la eutanasia. Luego han ido otros países como Luxemburgo, en Canadá y en Australia está reconocido tanto la eutanasia como la ley de suicidio asistido. Y el último país que ha entrado ha sido Austria, en diciembre del 2021. Hay un marco legal, o sea, la regularización de la eutanasia, lo primero que se basa son en unos principios esenciales que son los derechos de los pacientes. Estos derechos de los pacientes los recoge la Constitución española. Y luego el marco legal donde se asienta esta ley de eutanasia es la Ley 10/2011 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte. ¿Cómo se define eutanasia? Pues etimológicamente eutanasia es buena muerte, y la definición que da la ley es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar sufrimiento. Esto es tal como es la definición de eutanasia y es la que recoge la LORE.
Pero tenemos que hablar de un contexto eutanásico. ¿Qué es el contexto eutanásico? Pues siempre hay que hablar de sufrimiento. Sufrimiento físico, psíquico, continuo e intolerable. No hay un contexto eutanásico si no hay un sufrimiento. Entonces, esto no es café para todos. ¿Y qué motiva este sufrimiento? Pues está motivado por un padecimiento grave, crónico e imposibilitante y por una enfermedad grave e incurable. Estas definiciones sí que es verdad que son importantes que las conozcamos. ¿Qué define la ley? ¿Qué es un padecimiento grave, crónico e imposibilitante? Pues es una situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria. El paciente no puede valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que lleva asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría aceptable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Veis que hay is, no os, todo suma. O sea, el paciente tiene las limitaciones inciden sobre autonomía física y actividades de la vida diaria, y no puede valerse por sí mismo, y tiene un sufrimiento, y sobre todo importante, no hay posibilidad de curación o mejoría, porque si existe esa posibilidad de curación no estamos hablando de eutanasia ni de contexto eutanásico. ¿Qué es una enfermedad grave e incurable? Pues es la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva. Esto es una enfermedad terminal. Si no hay enfermedad terminal, tampoco hay contexto eutanásico y no se habla de eutanasia. Entonces, aquí son los tres elementos fundamentales de la ley: la despenalización de las prácticas eutanásicas en estas dos circunstancias, enfermedad grave e incurable, padecimiento grave, crónico o imposibilitante, el derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y la introducción de esta prestación de ayuda para morir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y como luego veremos es de financiación pública. ¿Qué profesionales intervienen en la LORE? Pues interviene el equipo asistencial que atiende a la persona enferma, que son los profesionales médicos y de enfermería. En concreto, lo que define es médico responsable, médico consultor y una comisión de garantía y evaluación. Esta comisión, que luego veremos, está formada por personal sanitario y por personal jurídico. Luego, en el capítulo 1, en el artículo 3, hay distintas definiciones que son los que luego la ley va desarrollando. Pero ¿qué es lo que pide? ¿Qué se pide en esta ley? ¿Qué prestación se pide? Pues se pide la prestación de ayuda para morir. ¿Y cómo se define prestación de ayuda para morir? Pues es la acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. Y esta prestación tiene dos modalidades. Una, que es la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. ¿Esto qué es? Esto es la definición, como ya hemos dicho, de eutanasia. Y la otra modalidad es la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario competente de una sustancia, de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte, que esto sería la definición de suicidio médicamente asistido. Aquí están las definiciones, que creo que porque no nos da tiempo. Ahora, médico responsable, lo contamos un poquito por encima. Médico responsable, médico consultor. El médico responsable, pues es el facultativo que tiene a su cargo a ese paciente, coordinar toda la información, toda la asistencia sanitaria. Normalmente, hay algún caso que no es,
pero es médico de familia, es el médico con el que el paciente tiene más contacto y es el que le tiene que ayudar en todo el proceso deliberativo. El médico consultor, pues el médico consultor será el facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable. Por ejemplo, el caso antes de una ELA, pues el médico consultor será el neurólogo, que es el que le trata esa ELA, ¿vale? Luego hay una situación de incapacidad de hecho, que es cuando el paciente carece de voluntad suficiente y de entendimiento para regirse de una forma autónoma. Y luego está también el tema de la objeción de conciencia sanitaria, que este es un derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley, que resultan incompatibles con sus propias convicciones. ¿Quién puede solicitar que se le practique la ayuda para morir? Pues lo puede solicitar cualquier persona que tenga nacionalidad española o que resida en España al menos un año o que tenga un certificado de empadronamiento también de al menos un año. Tiene que ser mayor de edad, tiene que ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Y tiene que estar en un contexto eutanásico, que sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. ¿Dónde se puede realizar esta prestación de ayuda para morir? Pues se puede realizar en centros sanitarios públicos, privados o concertados, también en el domicilio del paciente. Y las residencias de la tercera edad, pues ahí también en Aragón se consideran las residencias de tercera edad como domicilio del paciente. Y como hemos dicho antes, pertenece a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y es de financiación pública. Esta ley crea unas comisiones de garantía y evaluación. Esta comisión pues, es un órgano colegiado, deliberativo, multidisciplinar, es un órgano administrativo entre cuyos miembros hay profesionales de la medicina, de enfermería y juristas que tienen que garantizar la seguridad clínica y jurídica del proceso y a posteriori evaluarán la adecuación del mismo. Los miembros de esta comisión serán nombrados por el titular del departamento en competencia de sanidad y hay un presidente. Bueno, las comisiones, cada comunidad autónoma tiene una comisión de garantía y evaluación, por eso es autonómica, es multidisciplinar, tiene que tener 7 miembros como mínimo. Hay un presidente en cada comisión, luego hay 3 vocales que son facultativos médicos, hay un profesional de enfermería y 3 vocales que son juristas. Esta comisión luego también hay un secretario que tiene voz pero no voto. Estas comisiones se tenían que crear en cada comunidad autónoma 3 meses tras la entrada en vigor de esta ley. Tiene un propio reglamento de orden interno y el Ministerio de Sanidad con los presidentes de cada comisión tienen una reunión anual pues para homogeneizar criterios y ver cómo está funcionando la comisión. Esta comisión, los miembros de la comisión están obligados a guardar secreto y a proteger la confidencialidad de todos los datos personales. Pasamos a la solicitud, ¿vale? El paciente, por parte del paciente, entrega la solicitud al médico. Esta solicitud la debe de entregar de forma libre e informada. El paciente tiene que conocer todo sobre su proceso asistencial, tiene que conocer diagnóstico, terapias alternativas, cuidados paliativos, ayuda a la dependencia y tiene que ser una decisión autónoma. Esta solicitud se realiza ante el médico responsable o también puede hacerla ante otro profesional sanitario. Muchas veces los pacientes pues igual no la entregan directamente al médico, a lo mejor con la enfermera tienen mucha más confianza. Entonces la enfermera, si se la entregan a la enfermera, será quien se la entregue al médico responsable. Tiene que cumplir los requisitos, todos los requisitos que hemos dicho antes. Si hay una incapacidad de hecho, tiene que haber la existencia de un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Y luego tiene que haber 2 solicitudes. Al médico responsable se le presentan 2 solicitudes. La primera solicitud
se le presenta al médico responsable. Este médico comprueba, si es el médico de familia, comprueba si se cumplen los requisitos necesarios que ya hemos comentado antes para solicitarla. Tiene que haber un proceso deliberativo. Hay que informarle sobre todas las opciones de diagnóstico, posibilidades terapéuticas, resultados esperables, cuidados paliativos, y tiene que elaborar un informe por escrito. Todo esto tiene que guardarse muy bien en la historia clínica del paciente. Y el médico responsable, ante esta primera solicitud, podrá denegar la prestación si no cumple los requisitos. El paciente siempre tiene posibilidad de reclamación. Tiene que haber una segunda solicitud, para la cual tienen que pasar más de 15 días entre una y la otra. Vuelve a haber una nueva deliberación con el médico responsable, con lo cual va a haber 2 deliberaciones. Tiene que haber un consentimiento informado, firmado tanto por el paciente como por el facultativo, firmado y fechado. Y una vez que ya se acepta esta segunda solicitud es cuando el médico responsable consulta al médico consultor, el cual, tras analizar los requisitos, valorar su historia y pues emite también un informe. Todo esto se le tiene que comunicar al paciente. La comunicación puede ser favorable y entonces ya pasa el filtro a la Comisión de Garantía y Evaluación, o puede ser desfavorable y el paciente siempre tendrá posibilidad de reclamación. ¿Qué pasa si el profesional no está de acuerdo con esta práctica? Pues como hemos hablado antes, existe la posibilidad de objeción de conciencia. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Como hemos dicho, los profesionales directamente implicados en la prestación. Anticipadamente y por escrito porque hay un registro de objetores que está sometido a una estricta confidencialidad y a una normativa de protección de datos. Importante que os quede los pasos ante la solicitud. Hay 3 filtros, como hemos dicho: médico responsable, médico consultor y Comisión de Garantía y Evaluación. Como hemos dicho, no nos liamos mucho más aquí. Médico responsable, sabéis que hay 2 solicitudes, entre una y otra tienen que pasar más de 15 días. Hay 2 deliberaciones, tiene que estar todo en historia clínica. Si el médico responsable da el visto bueno, pasa al médico consultor, que vuelve a revisar otra vez toda la historia, toda la información, si cumple los requisitos. Si todo está correcto, pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación, que la comisión, el presidente de esta comisión designa a 2 miembros, a un médico y a un jurista, y volverán a hacer otra vez todo el proceso, revisarán su historia, hablarán, entrevistarán al paciente, pueden entrevistarlo también, al médico responsable, al consultor, y si es favorable, luego ya todo esto se lo comunican al paciente, ¿vale? Entonces, lo que es importante, pues que el documento de voluntades anticipadas o las instrucciones previas estén dentro de una planificación compartida de la atención. ¿Qué es esto? Pues esto es un proceso que facilita la toma de decisiones de forma anticipada, que una persona que es competente y ayudada por un equipo asistencial delibera entre paciente, familia, profesionales sanitarios sobre la atención que le gustaría recibir en posibles escenarios clínicos presentes y futuros, cuando la persona enferma no pueda decidir por sí misma, que eso lo explicará luego mucho mejor Concha. ¿Qué pasa cuando el paciente no es competente? ¿Vale? Hasta ahora hemos visto paciente competente. Pues que la presentación de la solicitud al médico responsable tiene que ser por una persona mayor de edad junto con un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Y si no hay esa tercera persona, incluso el propio médico, el médico responsable, puede presentar esa solicitud. Y pasa lo mismo, verificar los requisitos personales, documentar, porque aquí sí que tiene que haber un documento de voluntades anticipadas. Hay que identificar un representante
Y luego la posibilidad de consultar el caso con otro profesional o con otro equipo asistencial. Importantísimo, documentar, que toda la documentación y todo lo que se habla con el paciente esté en su historia clínica. Y los 3 filtros. En el paciente no competente es igual, pero tiene que haber un documento, ¿vale? Primer filtro, médico responsable. Segundo filtro, médico consultor. Y tercer filtro, la comisión de garantía y evaluación. Esta es una frase bonita que surgió ayer. Eliminar tabús en torno a la muerte, crear conciencia de que la muerte es parte de la vida para vivir la vida de manera más consciente. Y acabamos la LORE, ahora volveremos a hablar de otra cosa, no sé si alguno ha estado en Teruel, pues esto es la Plaza del Torico y bueno, os animo, que Teruel también existe, y os animo a que vengáis. Bueno, gracias y pasamos a otro tema. En un principio esto iba a ser el final y lo hemos metido así entre medio. Bueno, pues vamos a hablar de la planificación compartida de atención. Bueno, pues esta señora es Josefa. Josefa es una paciente de 79 años con un cáncer un cáncer ovárico metastásico avanzado en fase 4. Ahí queda. Es decir, tiene una enfermedad en un estadio muy avanzado que no tiene cura. No tiene posibilidad de tratamiento curativo, a pesar de que a Josefa, bueno, el aspecto que tiene, bueno, pues no está en una fase terminal. ¿Qué necesita Josefa? Curarse. Hombre, ojalá, pero ya hemos dicho desde el primer momento que Josefa no tiene cura, tiene una situación, una enfermedad muy grave en un estadio terminal. ¿Qué es lo que necesita entonces? Josefa necesita, como poco, poder vivir bien hasta el final y poder morir bien. Claro, esto queda muy bien decirlo así, pero ¿qué es esto de poder morir bien? ¿Qué dicen los pacientes? Hay muchos estudios sobre la opinión de los pacientes, cómo entienden que tiene que ser ese final. Muy rápidamente, la mayoría de la gente lo que quiere es tener control de síntomas. Si yo ahora preguntara aquí, todo el mundo diría: yo quiero morir sin dolor, yo quiero morir sin sufrimiento, yo quiero morir con mis síntomas controlados. Además, no queremos morir solos. Queremos además que haya continuidad asistencial. Es decir, que si nos tratan en el hospital, cuando lleguemos al centro de salud, haya una relación, una continuidad en el tratamiento. Y además queremos esta sensación de control que pongo abajo en otros estudios, poder planificar, poder tomar decisiones en un momento tan importante como es el final de nuestra vida. Y queremos poder tener esa vida digna hasta el final. Además, hay una cosa muy importante y es poder fortalecer las relaciones con los seres queridos. Hay cosas importantísimas al final de la vida que en el entorno clínico no le damos importancia, que son los valores, y es de lo que vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer para conseguir todo esto? Pues esto es una cosa de todos, es una cosa de la sociedad, de los pacientes, de los profesionales. Hace falta personal de salud sensible, personal que le preocupen estas cosas, que quiera trabajar en esta línea. Hace falta un entorno amable, que lo podemos promover entre todos, la familia, el entorno sanitario. Hace falta que nuestros gestores nos permitan tener un sitio donde, por ejemplo, hayan habitaciones individuales, donde una persona pueda morir si quiere en una habitación individual, haya tiempo suficiente, y que las propias personas quieran pues tener esta vida hasta el final con cierto sentido. El objetivo de Josefa no es solamente que tenga una forma de morir digna, sino una vida digna hasta el final. Y para que pueda tener esa vida digna hasta el final, tenemos que trabajar en torno a todas estas cosas. Claro que es importante manejar la enfermedad, claro que es importante controlar los síntomas físicos, por supuesto, y los psicológicos también, pero también es importante los aspectos sociales, los aspectos prácticos: quién la va a cuidar, quién la va a atender, quién le va a llevar la comida, los aspectos espirituales. ¿Es religiosa? ¿Tiene algo que le consuele? ¿No lo es? ¿Qué cosas tiene que cerrar al final de su vida? Los aspectos familiares. Tenemos que trabajar con la familia para adelantarnos a ese duelo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? Nosotros de lo que hablamos es de las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas, a grandes rasgos, es un proceso, no es un momento, no es algo que se hace ya y ya está hecho, sino un proceso, algo que se alarga, en el que una persona planifica los cuidados sanitarios que desea recibir en el futuro, sobre todo para cuando él o ella no sea capaz de tomar esas decisiones. Esa planificación se puede materializar de dos maneras, y esto es lo más importante.
importante. Una es en forma de documento de instrucciones previas, que le llaman, aquí en Aragón se llama documento de voluntades anticipadas, y otra es en forma de planificación compartida de la atención. Vamos a ver qué es cada cosa. La planificación puede incluir el documento de voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas es eso, es ese documento que yo creo que ya más o menos conocemos, que una persona puede redactar y rellenar para cuando no sea capaz. También es muy importante, un documento solamente sirve para cuando yo he perdido la capacidad. Mientras que yo sea capaz, ya puedo hacer un documento o 17, que no sirve para nada. Es para cuando yo no sea capaz, cuando yo no tenga bien capacidad cognitiva y no pueda expresarme y no pueda tomar esas decisiones. Entonces sirve. Y hay varios modelos, normalmente en cada suelen ser muy similares, y varias formas de formalizarlo. En Aragón hace falta 2 testigos. Aquí no nos ha dado tiempo a mirarlo. Hay otras comunidades que son 3 testigos, y es muy importante que hay que registrarlo. Hay que registrarlo porque de esta forma se queda en un registro general que se puede consultar y se puede de esta forma llevar a la práctica. Y es importante guardarse una copia de ese documento, una copia que facilitemos a nuestros sanitarios, que nuestra familia sepa que tenemos un documento de voluntades anticipadas hecho. Todos los documentos tienen un formato muy similar. En un documento lo primero que se hace es hablar del proyecto vital de cada uno, porque cuando empieza el documento se empieza hablando de qué cosas son importantes para mí, qué entiendo yo por calidad de vida, qué cosas hay que el día que yo las pierda preferiría no vivir. Eso es algo que uno se tiene que pensar antes de hacer un documento de voluntades anticipadas. Luego hay que pensar en qué situaciones clínicas, en función de qué proceso estés, de qué enfermedad tengas, ante qué situación clínica yo quiero que se hagan unas cosas u otras. Se va a dejar dicho qué atención deseo recibir y qué atención no deseo recibir, y luego hay una serie de apartados más sobre instrucciones del cuerpo, si quiero que me incineren, si quiero ser donante. Y luego hay una parte muy importante, para mí la más importante, y es la asignación del representante, que no es obligatoria, pero es muy interesante. Decidir quién va a ser la persona que cuando yo no pueda expresarme, cuando yo no pueda decir lo que quiero, lo va a decir por mí y va a interpretar ese documento si no está claro. Es importante saber que a día de hoy, en el documento de voluntades anticipadas, se puede decir si uno quiere, el día que se encuentre en esa situación de contexto eutanásico, si se encuentra en una situación de enfermedad terminal y encima no es capaz de expresarse, si yo de manera anticipada puedo decir que querría que se me practicara una eutanasia. Entonces, el documento, la verdad es que es un poquito escaso, porque simplemente con poner una cruz y una firma, tú dejas dicho que el día que te encuentres en ese contexto, se te practique la eutanasia. Pero ¿qué es lo importante? Lo de los camellos, luego si queréis lo explico para ir más rápido. Lo importante para nosotros no es que se hagan muchos documentos. Está muy bien que se hagan documentos y no estamos en contra. Pero lo importante de verdad es que la gente pensemos, reflexionemos, hablemos con nuestra familia, con nuestros sanitarios, sobre qué cosas nos preocupan, qué cosas queremos que se nos hagan o que no se nos hagan, qué cosas son importantes para nosotros. Y esto nos ayude a aclarar nuestros deseos, porque la mitad de las veces no sabemos lo que queremos. Y además darlos a conocer. Y de esta forma que las personas puedan fallecer como y donde quieren. Sabemos que hoy en día muere mucha gente en el hospital. La mayor parte de la gente, si le preguntas dónde quiere morirse, es en su casa. ¿Por qué no lo hemos hablado antes? Y bueno, si alguien quiere hacer un documento de voluntades anticipadas, claro que sí, que lo haga, pero que lo haga entendiéndolo y sabiendo lo que está haciendo y comprendiéndolo. Y para eso, qué mejor forma de hacerlo que ayudado por los profesionales sanitarios. ¿Cómo puede hacerse un documento ayudado por un profesional sanitario? Pues en un contexto de planificación. La planificación, lo ha dicho antes Teresa, es ese proceso deliberativo, cooperativo y estructurado que facilita la reflexión y comprensión de la vivencia de la enfermedad y el cuidado. Es decir, no solamente es rellenar un papel, es entender la vivencia de la enfermedad, cómo estoy yo integrando ese proceso que me está pasando, cómo lo está viviendo mi familia y cómo lo estamos viviendo todos. ¿Para qué? Pues para identificar qué necesidades tenemos, expresar preferencias, acordar objetivos y desarrollar un plan de cuidados, que es a lo que vamos. Un plan de cuidados de manera que no se me administre ni más cosas de las que yo no quiero, ni menos de las que necesita.
Esto es importante, diferenciar el documento de la planificación. En una planificación se puede incluir al final una redacción del documento, pero una planificación es un proceso deliberativo, es un modelo de relación en el que con el profesional o los profesionales sanitarios vas a ir haciendo un plan de actuación, sobre todo cuando se tiene enfermedades que se sabe que vas a pasar por determinadas situaciones, que vas a tener que tomar decisiones difíciles y que a lo mejor puedes ir pensándolas y anticipando. En el documento lo puede hacer una persona sola, irse a un notario y registrarlo, y ni siquiera decírselo a nadie más. En la planificación tienes que hacerlo necesariamente con el profesional sanitario y preferiblemente con la familia, y eso se registra en la historia clínica. ¿Para cuándo se hace el documento? Para el futuro. La planificación, desde el momento que tú empiezas a hacer planificación con la familia, con el profesional, empiezas a tomar decisiones. A lo mejor, pues mira, yo es que ya me están haciendo analíticas cada 4 días para saber el apellido de este tumor. Mire, de verdad es que yo ya querría que me dejaran de hacer analíticas. Puedes empezar a tomar decisiones ya. Para entenderlo, el documento es una foto fija. La planificación es una película porque permite además muchos intercambios, muchas reuniones en las que tú puedes ir añadiendo pues muchas cosas que te interesan o no te interesan. ¿Qué es lo que pasa? Que de esto no se habla. La muerte es un tabú. Entonces, como no hablamos, pues nos encontramos con situaciones en las que se toman decisiones rápidas que a veces no son las más adecuadas. ¿Cómo podemos hacer una planificación? Lo más importante para hacer planificación es entender que esto se hace desde un contexto de respeto de la autonomía de los pacientes, pero que esa autonomía no es una autonomía del paciente solo, es una autonomía relacional. Hoy en día, una persona cuando está enferma, claro que tiene que decidir lo que quiere, pero no podemos olvidarte a la persona que la está cuidando, porque es que además no va a querer lo que la otra persona no quiera. Es una autonomía integrada en su contexto y desde un contexto de confianza. Tenemos que poder generar esa confianza a los sanitarios para que los pacientes puedan hablarnos de todas estas cosas, de sus valores, de qué cosas son importantes para ellos. Mira, yo el día que no pueda comer, yo tengo un familiar que la comida para él es importantísima, y el día que no pueda comer, si un día le tienen que poner una sonda nasogástrica, pues a lo mejor no quiere seguir viviendo, no quiere que se la pongan, o sí. De sus miedos, de sus experiencias, cómo han vivido la muerte de los demás. Es muy típico cuando una persona ha estado cuidando a una persona y ha tenido un mal final que te vengan a contar: mira, yo no quiero morir así, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué cosas quieren, qué cosas no quieren? De sus creencias, de sus necesidades. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues hay que hacer todo esto: reflexionar, conversar, decidir, documentar, revisar, aplicar. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones de la mejor manera que podamos. Nosotros lo que ofrecemos, bueno, nosotros no, esto lo puso en marcha un compañero que es Iñaki Sarialegui en el País Vasco, y yo me lo he copiado y lo traigo aquí, está mal que no lo nombre. Ellos utilizan un documento que se llama Piense, Reflexione, que se lo facilitan a la persona que quiera hacer planificación, y es un documento en el que le va formulando una serie de preguntas, te lo llevas a casa, lo piensas y luego vuelves a la consulta, y entonces vamos hablando y vamos afinando más. Si con ese documento ya quieres hacer, con este documento de Piense, Reflexione, ya tienes unas cuantas cosas pensadas para empezar a rellenar ese documento de preguntas anticipadas si quieres, o empezar a hacer esa planificación. En ese documento se va a hablar de la calidad de vida, de qué cosas son importantes para ti, se va a hablar de cómo vives la enfermedad, de cómo ha evolucionado esa enfermedad, de cómo la estás viviendo. Se va a hablar de qué información tienes. Lo primero que hay que preguntar: ¿qué sabe de su enfermedad? ¿Y qué quiere saber? ¿Y hasta dónde quiere participar en ese proceso? Porque hay gente que te dice: mire, yo de verdad, lo que me diga mi mujer o lo que diga usted, no quiero saber nada. Es respetable del todo. Se va a hablar de lo importante de nombrar un representante, y si es posible que ese representante vaya a estas reuniones y participe, porque menudo papel el que te toca si no te han explicado lo que quieres y lo que no quieres. Y luego, si llega el momento, si hace falta y si es necesario, cuando toque, se va a hablar sobre el final de vida, y se va a hablar de dónde quieres morir, de cómo quieres morir, de si vas a querer tener el soporte vital, de si vas a querer una analgesia a pesar de que eso te anticipe la muerte, o prefieres estar sufriendo un poquito más pero estar despierto. De todas estas cosas te las llevas a casa, piensas y luego las comentas con el paciente.
Me interesa sobre todo la idea de lo que es la planificación para que no pase esto, para que no pase que al final pues tengamos deseos contradictorios, no estemos informados, llegue un momento en el que tengamos que tomar una decisión deprisa, rápido y mal. Entonces, bueno, lanzar sobre todo la idea de lo que es la planificación, y con esto yo creo que ya lo dejamos.